Buenos días. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Do it for. Yeah. Bienvenidas a su quinta lección de didácticas especiales. Bueno, hagamos una retroalimentación de las clases anteriores. Ya terminamos de ver todas las discapacidades. Nos hace falta la discapacidad simétrica, pero pues con esta no vamos a hacer un abordaje como tal, porque recordemos que las personas que tienen esta condición son personas que no asisten como tal al aula de clase. Es decir, pues no tendría que haber un abordaje en el aula. La metodología con ellos es de pronto una forma sencilla, pues se envían como tal las tareas a la casa para que sean desarrolladas allá. Hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con las necesidades de apoyo y de intervención educativa para los estudiantes con trastornos permanentes tanto de voz y de habla. Listo, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la definición. Acordarnos que las personas que tienen esta condición se refieren en concreto a las dificultades vinculadas con la producción oral del lenguaje. No tienen ninguna discapacidad a nivel intelectual y tampoco implican alteraciones que les permitan no comprender lo que las otras personas dicen o no seguir instrucciones o tener de pronto de forma activa una interacción con sus demás compañeritos o con su contexto como tal. Listo. Dicho esto, acordémonos que las personas que tengan estos trastornos de voz y de habla permanente no tienen ninguna discapacidad como tal, pues lo único que están restringiendo es exclusivamente la mala articulación con los fonemas. Tenemos como ejemplo uno de los fonemas que no hay una articulación correcta, que es la doble R, y acordémonos que pueden cambiar pues como tal el sonido. No hay articulación y digamos que los fonemas donde se presenta mayor problema de articulación en la G, la L, la D o la S. Listo, para entender tenemos tres clases de alteración, la primera que es la difemia, la segunda que es la disartia y la tercera que es la disglosia. La primera hace ampliamente conocida como la tartamudez, la distarsia que es la dificultad para producir cadenas de emisiones oral con claridad y la disglosia es la que tiene que ver con estas alteraciones pero que se dan porque hay algo en su anatomía o hay una malformación en los órganos del habla que impiden como tal pues la pronunciación. Empecemos primero con la tartamudez, que es la pérdida de fluidez en el momento de hablar. Existen dos, la primera que es la clónica y la segunda que es la tónica. Los ejemplos que se van a dar, pues se van a hacer con el mayor respeto, sin ofender a nadie, ni mucho menos para que se generen burlas. La primera es decir por repeticiones de sílabas al hablar. Un ejemplo de esta es cuando se trata de hablar algo. Y la segunda es la tónica, que son infracciones al hablar, como por ejemplo cuando uno no puede terminar de o se le dificulta imitar como tal la palabra. Listo, la mayoría de personas sufre de estas condiciones, son mixtas, es decir, tienen de la clónica y de la tónica, y es más común que se vea en hombres que en mujeres. Listo, como tal se creía más o menos para el siglo XIX que esto era un problema anatómico, hagamos de cuenta como una malformación, por decirlo así, y para más o menos para el siglo XIX lo que se hacía o lo que se intervenía era cortar, por ejemplo, pedazos de lengua, dividirla en dos, pues porque se creía que ahí venía la dificultad, se creía que de pronto la lengua era muy larga, muy grande, muy larga, y pues que tenía que cortarse. Listo, pero digamos que hasta hoy no hay una causa cierta, pero se cree por algunas investigaciones que es un error en la copia del cromosoma 12. Se cree que Aristóteles sufrió de tartamudez porque él decía que las personas que tenían de pronto esta condición eran personas como tal, donde su cabeza, sus ideas iban muchísimo más rápida que su lengua. Entonces es como un dato curioso. Listo, la tartamudez produce ansiedad y timidez. Ojo con lo que les estoy diciendo. No porque un niño sea ansioso o tímido, tiene tartamudez. Que a veces dicen, no, es que el niño sea ansioso, tiene problemas así como de ansiedad, de timidez, y entonces por eso es que se le dificulta hablar. No.
el niño es tartamudo y de la tartamudez se produce una ansiedad y una timidez, lo cual hace que se crea una tartamudez grave y empeore su estado de ánimo. Por lo tanto, los niños no se pueden regañar, no pueden ser objetos de burlas, no se puede como tal em, llegar a victimizar tampoco a los estudiantes o a nuestros chiquitines que llegan a tener esta condición en el aula de clase. Listo, hablamos de la segunda, que es todo lo que tiene que ver con la distrancia, que es una alteración del habla que se provoca ya sea por una parálisis, una debilidad o una incoordinación en la musculatura del habla. Acordarnos que este es un trastorno de origen neurológico, es decir, no quiere decir que tenga una discapacidad, no, sino que se presenta, digamos, la dificultad en algunos sectores del cerebro que manejan la parte del lenguaje, como puede ser el área de Broca, y puede haber sido producida de pronto porque una persona sufrió trombosis o tuvo una parálisis facial o un golpe en la cabeza y de ahí se puede haber creado este trastorno. Pero pues comprende perfectamente las oraciones y todo lo que se habla. Listo, características. Entonces son niños que presentan lentitud, debilidad, imprecisión, incoordinación y movimientos involuntarios o alteraciones en el tono del habla. Entonces son niños que hablan muy fácil. Otros niños que no se centra lo que habla. Esos son ejemplos, digamos, de lo que puede pasar, digamos, en el momento de que se emiten sonidos. Y hablamos de la tercera, que es todo lo que tiene que ver con la disglosia, que es un trastorno que del habla, obviamente, y pues que va referido a todas las malformaciones de los órganos periféricos del habla. Viene desde malformaciones congénitas, es decir, desde el vientre de la madre, como parálisis periféricas por lesiones. Listo, acá podemos localizarnos a nosotros estudiantes que tengan labio leporino, que tengan el tamaño de la lengua muy grande, lo que se le conoce como macroglosia, o en otros aparatos, en otras partes del aparato fonador, como puede ser paladar, dientes maxilares o fosas nasales. Listo. Hasta aquí como tal llega la partecita de la teoría. Como evidencia me tienen que entregar un video donde ustedes, si ustedes quieren desarrollar estos ejercicios de estimulación de la parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con los órganos periféricos del habla, pueden ser ustedes, o si lo quieren desarrollar con algún niño, donde el niño esté desarrollando estas actividades. Ustedes como docentes le dicen, bueno, vamos a imitar esta partecita de estimulación y el niño lo va a hacer. Entonces, vamos a la parte como tal de las evidencias. Bueno, eh, estos ejercicios es para que los hagan, los desarrollen de la forma de pronto con responsabilidad y pues lo que les digo, si lo quieren desarrollar con otra persona sería muy chévere, ¿listo? Entonces, pendiente a cómo va la forma de la parte, digamos, de los gestos para que ustedes vayan por favor viendo. Vamos con ejercicios del labio. Ejercicios de lengua. Vamos con otros que tienen que ver con la boca.
¿Listo? Entonces, estos son unos ejercicios que ustedes pueden practicar, que es estimulación, obviamente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Lo que les digo, lo pueden estar haciendo ustedes o si lo quieren desarrollar con otro niño, sería también muy chévere de pronto que enviaran un link así. Listo, está en nuestra clase de hoy. Recordarles que el foro siempre va a estar abierto, que cualquier cosa, cualquier inquietud me pueden escribir y que nos vemos pues ahorita pues para clases.